Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, versículos del 10 en adelante. Cristo rompe las cadenas. Amén, hermano. Cristo rompe las cadenas. Cadenas de enfermedad, cadenas de problemas, cadenas de escasez, cualquier tipo de atadura, para Dios no hay nada imposible quitar. Y la muestra es que cuando Jesús inició su ministerio, hermano, en este mismo evangelio, en el capítulo 4, dice que él tenía la costumbre de acudir a las reuniones en las sinagogas, y que dice que se le dio el libro y lo leyó en el capítulo 4, versículo 18 de San Lucas. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. ¿Cuántos sabemos, hermano? A eso vino el Señor. Y cuando el hombre, hermano, se arrepiente y viene a la presencia de Dios, todo eso ocurre en él. Dios le quita la opresión del pecado. Dios le da libertad si estaba atado, hermano, en algún pecado, si estaba atado en alguna enfermedad. Dios es capaz de romper esas ligaduras. A donde él iba, hermano, los enfermos le eran llevados, y dice la palabra de Dios que algunos solo los ponían y a su sombra cuando pasaban eran sanados, hermano. Hubo una mujer que tenía en su corazón fe y dijo: si solo toco el borde de su manto seré sana. Esa era su fe, amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que la mujer tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Se sanó. Porque así era su fe. Porque él estaba diciendo, cuando se le dio el libro, hermano, a leer, dice que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura frente a vosotros. ¿Por qué? Empezaba el Señor su ministerio. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Y desde entonces hasta el día de hoy, el Señor Jesús sigue rompiendo las cadenas. El Señor Jesús sigue sanando. Muchos hermanos han dudado de que todavía ocurran milagros. Muchos dicen que el tiempo de los milagros ya terminó, pero no es así. El tiempo de los milagros sigue. Y muchos lo dicen porque la fe de ellos ha menguado por una mala enseñanza, o otros porque quizás tienen un problema o una enfermedad que tiene mucho tiempo en sus vidas y ellos creen que ya vinieron tarde y que ya no hacía milagros el Señor. Pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue rompiendo las cadenas. Amén. Veamos este ejemplo. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Dice así, versículos del 10 en adelante. Enseñaba Jesús, ¿a dónde dice, hermano? En una sinagoga, otra vez, en el día de reposo. ¿A dónde fue que leyó aquel libro? En una sinagoga. Ahora está en otra ocasión, en otra sinagoga. Pero ¿qué era lo que hacía el Señor? Enseñaba la palabra de Dios. Cuando usted viene a la congregación, viene a la reunión, viene a escuchar la palabra de Dios y a ser instruido por ella. Y cuando usted está aquí, ¿cuántos sabemos que Jesús está aquí, hermano? Entonces Él puede también hablarle a su vida. Él puede hablarme a mi vida. Él puede también escuchar mi oración y puede volver a romper cadenas en nosotros. Sucedió, hermanos, que Él enseñaba, dice, en una sinagoga, y había ahí, oiga, ponga atención a esto, una mujer que desde hacía, ¿cuánto dice? 18 años. Hay tiempo para el Señor para que pueda limitar su poder y decir: eso ya no se puede. En este tiempo la medicina es limitada. Para el hombre su mente es finita, ¿verdad? Y por más intelectual que se pueda creer un hombre, tiene su fin. No puede conocerlo todo. Igual la medicina, hay muchos que creen, hermanos, que si el médico les dice: para lo de usted ya no hay cura, en ese mismo momento la gente empieza a arreglar sus maletas, quiere decir, compra su cajón, compra su café y le dice a los familiares: ya estoy listo, porque se les acaba la fe. ¿Por qué? Porque al médico se le ocurrió decirle que a usted ya le faltaban 3 meses. Mis amados hermanos, para Dios no hay tiempo. Dios no conoce el reloj de nosotros. Él puede sanarlo hoy, como puede sanarlo mañana, como
puede sanarlo dentro de 20 años también. Amén. Pero yo debo de creer que Él puede hacerlo en mi vida, que Él puede romper esa cadena. Mucha gente, hermano, a causa de la mala noticia que le da el médico, es que su proceso de enfermedad se acelera y mueren. Se les olvida, hermano, que Dios rompe las cadenas. Se les olvida, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Se les olvida que la sangre de Cristo es mejor que cualquier medicina de cualquier laboratorio famoso que haya en este mundo. Amén. Usted y yo somos llamados a creer que Cristo sigue rompiendo las cadenas. Amén. Aunque le digan loco, aunque le digan si ya llevas 2 años, pero Cristo rompe las cadenas, siga diciendo. Pero mira, el médico te ha desahuciado, Cristo rompe las cadenas. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, esa fe. Dice, hermano, que Él estaba enseñando y había allí, ¿quién? Versículo 11, ¿lo lee conmigo? Una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años. Yo no sé cuánto tiene su problema, ni usted conoce cuánto tiene mi problema. Yo no sé cuánto tiene su enfermedad. Yo no sé qué le ha dicho su diagnóstico, qué dice su diagnóstico, que se lo leyó el médico. Pero amado hermano, no pierda la fe y la confianza, que para Dios no hay nada imposible. Amén. A esta mujer ya no le había ninguna medicina, ni ningún tratamiento, ni ninguna terapia que pudiera sanar su enfermedad. 18 años, hermano. Y algunos de nosotros una semana tenemos de estar enfermos y ya no queremos seguir. Y algunos de nosotros la enfermedad que tenemos no es como la de esta mujer. Dice el versículo 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía, ¿qué? Pero ¿qué tipo de enfermedad tenía? Era un espíritu, dice que era una enfermedad ocasionada por un mal espíritu. ¿Cómo estaba esta mujer, iglesia? Oprimida. ¿Cómo estaba esta mujer? Me imagino yo que se desesperaba. Imagínense, hermanos, sin poderse enderezar 18 años. Qué problema, ¿verdad? Qué dificultad más grande. Pero ella, aunque eso no lo podía hacer, ¿sabe qué, hermano? Ella siempre acudía a la sinagoga a oír la palabra de Dios. Porque ¿a dónde la encontró Jesús? ¿Fuera o adentro? ¿De dónde? En la sinagoga. Muchos de nosotros ponemos pretextos para no venir a la iglesia. Muchos de nosotros, hermanos, alegamos que está muy lejos, alegamos que esto, aquello y lo otro, cuando estamos completamente sanos. Hay gente que está enferma que desearía estar aquí. En un hospital está y decidiera, yo quisiera mejor estar bien para estar en una iglesia. Ahora que estamos bien, aprovechemos, hermano. Para que no vayamos a estar como la necesidad de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer nos da un ejemplo que su enfermedad no era problema para oír palabra de Dios. Dice que ella se encontraba en medio de esa sinagoga en el versículo 11. Había ahí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Cómo pone el enemigo a la gente, hermano? Le pone carga. El enemigo hace que la gente ande encorvada. Quizás alguien dirá, no, mire, yo ando recto, pero anda encorvado porque tiene pecados en su vida. Tiene ataduras en su vida. Hay espíritus inmundos en la vida todavía de aquellos que no se han rendido a Dios. ¿Y cómo andan, hermanos? Encorvados. Porque el enemigo todavía los tiene oprimidos. Pero si están en donde está Cristo, Cristo los va a liberar. Dice el versículo siguiente, cuando Jesús la vio. Mire qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuán hermoso es estar en el lugar donde está Jesús. ¿Cuánto creemos que Jesús está aquí? ¿Qué pasó cuando Jesús la vio? Se rió de ella. Usted va al hospital, lleva sus exámenes y le dice al médico, aquí está, ¿qué es lo que tengo? Y el médico muchas veces le da risa. O no le dice nada por causa de que cree que le va a pasar algo si le dice lo que tiene, hermano. Y se queda callado y le dice, le voy a hacer otros exámenes porque no quiere darle la mala noticia. Mire, hay gente que están haciendo el examen porque ellos han visto un diagnóstico y dicen, no, que quizás mejor vamos a estar seguros. No quisieran alarmar a la persona. Mas Jesús, desde el momento en que nos ve, Él sabe lo que tenemos y Él tiene la medicina. Él tiene el poder para sanarnos. Jesús no le dijo, vení mañana.
Jesús no se rió de ella tampoco. Jesús sabía la necesidad de esta mujer. ¿Y qué dice el versículo? Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó. ¿Sabe que Jesús nos llama hasta el día de hoy, hermano? Por nombre. Jesús está aquí y va a llamar a alguien. Al que crea lo va a llamar. Aunque usted tenga años, hermanos, de tener esa enfermedad, Dios la puede sanar. Para Él no hay nada imposible. Dice que la vio, la llamó, y ¿qué le dijo, hermano? ¿Qué tenés? No le dijo ni qué tenía. ¿Qué dice el versículo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué significa? Cuando le dice eres libre, que estaba como atada. Las enfermedades son ataduras. Las dificultades son cosas que atan nuestra vida, pero Jesús puede romper esas cadenas, hermano. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo que hizo esta mujer. ¿Sabe qué hacía esa mujer? Había reunión, ella llegaba. Ella no llegó precisamente porque Jesús estaba allí. Ella llegó porque tenía sed de oír palabra de Dios, y con ello se llevó su milagro. Si usted denota, es uno de los pocos milagros en donde el necesitado no clama. ¿Se acuerdan de los ciegos que estaban al camino, que le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué hacían ellos? Clamaban, ¿verdad? Esta no aparece, aunque no aparece, literalmente no aparece que le diga: Señor, sáname. Jesús solo la vio y la sanó, porque Él rompe las cadenas, hermano. Él ve nuestra necesidad. Él sabe qué es lo que le duele a usted. Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe, hermano, lo que yo necesito. Lo que yo debo de estar a la expectativa que en cualquier momento el Señor va a romper esas cadenas. Yo debo de estar seguro de que Jesús tiene el poder. Pero, hermano, ¿por qué pasa mucho tiempo y no sucede nada? Si a esta mujer 18 años le pasó. 18 años de estar encorvada. 18 años de estar como atada. Dice el versículo siguiente, 14. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces la gente no comprende los propósitos de Dios. La gente, lejos, hermanos, de darle gloria a Dios, lejos, hermanos, de honrar el nombre del Señor, se oponen. Hoy estábamos aquí en la esquina predicando, en la entrada de aquí, y pasó un señor en un vehículo bien molesto, hermano, y nos hizo una seña que nos calláramos. Bien enojado, nos hizo la seña que nos calláramos, y a mi hijo también en la esquina le dijo que se callara. Y él solo dando tratados estaba. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque sabe el enemigo que si la palabra de Dios llega a una persona, la puede liberar. Amén. El que pasó no fue el hombre en sí, es el enemigo que tiene atado a este hombre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el año agradable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo? Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Cuántos quieren que Jesús ponga las manos sobre nosotros, hermano? Esta es la noche. Este puede ser ese día en que Jesús le llame. Este puede ser el día en el que Jesús descienda y toque su hombro, toque su área afectada, pero usted tiene que creer y estar seguro de que Jesús puede hacerlo. La mujer dice en el versículo: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. ¿Qué pasó con la mujer? Se enderezó porque ¿quién la tocó? El poderoso. ¿Quién la tocó? El que dijo: he venido a dar libertad al cautivo. ¿Y cómo estaba la mujer? Presa, atada. Dice en el versículo 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lo que usted y yo debemos de hacer cuando el Señor obre en nuestras vidas, y aún antes de obrar, es que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. Amén. ¿Usted quiere un milagro? Dios se lo puede dar. ¿Para qué? Para que usted glorifique el nombre de Él. Dios me puede sanar de cualquier enfermedad. ¿Para qué? Para que yo le glorifique. ¿Qué hizo la mujer? Glorificaba el nombre de Dios. Así lo dice al final, ¿verdad? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. La pregunta es, antes de ser sanada, ¿qué hacía la mujer en la sinagoga? Ella ya creía en la palabra de Dios. ¿Qué era lo que le faltaba? Nada más que la misericordia de Dios descendiera y le sanara.
Amén. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora dice el versículo 14, la oposición de la que hablábamos. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese, mire, hay gente que se enoja de que Jesús libere a los presos. Hay gente que se opone al evangelio. Hay gente que no entiende que esta es la única forma como el hombre puede cambiar, cómo la sociedad puede cambiar. Si el corazón del hombre es cambiado por el Señor Jesucristo, la mente, la perspectiva de esta persona va a ser diferente. Este país no se va a arreglar mientras los corazones de los hombres no sean cambiados. Por más leyes duras, por más presidentes que traigan, hermanos, nuevas estrategias para cambiar la sociedad no va a cambiar si el corazón del hombre no es convertido. Amén. Porque estos hombres siguen atados a los vicios, siguen atados a los sistemas humanos. ¿Y qué necesitan? Lo mismo que necesitaba la mujer. Porque la mujer estaba, hermano, encorvada por una enfermedad, pero Jesús la ha liberado. Pero estos no están encorvados físicamente, están atados, están ciegos espiritualmente. ¿Qué necesitan también? La libertad que da el Señor. Pero como ellos no creían, ellos se oponían. La gente que no cree en el evangelio, la gente, hermano, que no entiende que es el único que puede sanar y salvar y rescatar la vida del hombre, esa gente nunca va a cambiar, esa gente nunca va a ser sanada, esa gente nunca va a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos se oponen a la obra de Dios. Dice el versículo 14, el principal de la sinagoga, el que abría y cerraba, el que organizaba todo, el encargado, que dijo, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados y no en día. ¿De qué se estaba oponiendo este hombre, hermano? De un gran milagro, ¿verdad? Se estaba oponiendo a que se cumpliera lo que el profeta había hablado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Jesús le dijo una respuesta. Entonces el Señor, estoy en el versículo 14, le respondió y dijo: qué duro. ¿Por qué le llama hipócrita? Porque conocía la palabra de Dios. Conocía de Dios. Pero solo lo conocía por decir que lo conocía, pero nunca había creído verdaderamente en esa palabra. Jesús le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que dice que Satanás había que, ¿cómo estaba la mujer? Atada. ¿Cómo se llama el mensaje? Cristo rompe las cadenas, ¿verdad, hermano? Cristo puede desatar nuestras vidas, sí, hermano. Ore que Dios rompa esas cadenas en su familia. Cualquiera que sea, de vicios, de enfermedades, de escasez, de problemas, hermano, de influencias del enemigo en sus hijos, usted ora, cubra con su sangre su casa, cubra con su sangre su familia. Dígale al Señor: deshaga esa obra del enemigo y verá que al tiempo Dios lo va a hacer. Amén. Aquí pasaron 18 años. El problema es que nosotros le tememos a la oposición. Jesús no le temía a la oposición. Enfrente de ellos lo sanaba, ¿o no, iglesia? Amén. Dice, hermano, que esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿por cuánto? Él da testimonio cuánto tiempo pasó esa mujer. 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Por qué esperar mañana? Dijo el Señor. Si el verdadero reposo estaba allí, era Jesús. Y eso es lo que hizo. Jesús puede romper cadenas. Amén, hermano. Amén. Por favor, busque aquí en este mismo evangelio según San Lucas otro caso de liberación. En el evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en donde iniciamos, en donde habíamos iniciado, decía así, capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra que está diciendo Jesús: yo soy el elegido. Él me ha dado la autoridad, Él me ha dado el poder, dijo Jesús. ¿Para qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante. La palabra delante quiere decir frente. Estaba diciendo: aquí está el cumplimiento de esa palabra que dijo el profeta. ¿Ven, hermano? Ahora voy a empezar a romper cadenas, dijo Jesús. Ahora voy a empezar a sanar a los ciegos. Ahora voy a pregonar el año de la libertad, el año de la agradable a Dios. Eso decía Jesús en este mismo capítulo, versículo 31. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con... Aleluya. Claro, si era el mismo Dios en él, amén. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. El diablo sabe cuál es la obra de Jesús, amén, hermano. Amén. ¿Qué dice el versículo 34? Yo te conozco quién eres, el santo. ¿Quién lo está diciendo, hermano? Un demonio. ¿Cuál era el problema? El problema es que el demonio estaba atado, tenía atada a otra persona. Este no era una mujer, este era un hombre. Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué está haciendo Jesús? Dando libertad. Amén, iglesia. ¿Qué más dice? Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Otro hombre liberado por Jesús. Amén, hermano. Amén. Por favor, no vaya a andar usted diciendo: hermano, mira que siento que alguien me persigue. Póngase a orar, hermano. Métase en ayuno, lea la Biblia y va a ver si alguien lo persiga. El único que va a andar a la par suya va a ser el Espíritu Santo, si usted tiene comunión con Dios, ¿verdad? Amén. Si usted verdaderamente es creyente. Pero si usted no tiene comunión con Dios, sí, hermano, posiblemente usted va a ser atormentado. Porque usted está dejando puertas, ventanas abiertas, ¿verdad? Como dice el dicho popular: un pie dentro del evangelio y otro pie afuera. Cuidadito. Jesús quiere hacer una obra completa de liberación en nosotros. Amén, hermano. Amén. Entréguese a Él. Dirígese a Él. Sírvale a Él. No tenga temor de decir: yo quiero cantar, yo quiero predicar el evangelio, porque eso es lo que Dios quiere, que Dios sea glorificado en usted. Amén. Si aquella mujer, cuando dejó de estar informada, ¿qué dijo que hizo? Glorificaba a Dios. ¿Qué era lo que no le permitía glorificar a Dios? Su atadura. Así que si alguien, hermano, dice: no puedo servirle a Dios, ¿está atado todavía? ¿Está atado? Usted diga: hermano, ¿cómo? Sí, está atado. ¿Por qué? Porque tiene temor. Pero Jesús puede romper esa cadena del temor. El amor de Dios, dice, echa fuera el temor. No debe de haber temor en usted, porque en usted está Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, hermano. Dijo un profeta: Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo qué? Como un enano, dijo. Como poderoso gigante. Pablo dijo: es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermano. Amén. Usted puede ser pequeño. La muestra es David. Se enfrentó a un gigante. Él sabía en quién había creído.
Dice que él le dijo a aquel gigante: tú vienes conmigo con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenía David? Autoridad. Amén. ¿Qué tenía David? Libertad. Esa libertad solo la vamos a conseguir en la presencia de Dios. Amén. Que nada en usted detenga la bendición. Sepa que usted en Jesús es libre. Es libre. Amén, iglesia. Amén. Él ha roto las cadenas. Lo vimos aquí. Y lo vimos en este caso. Último caso, por favor. Capítulo 9 de San Lucas. Siempre en el mismo libro. Adelantito, con ese termino. Jesús rompe las cadenas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Rompió las cadenas de enfermedad de aquella mujer, ¿verdad? Amén. Liberó a un hombre que estaba oprimido también, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra libertad. Versículo 37, capítulo 9, versículo 37. ¿Lo tiene conmigo? Si no, lo espero, no se preocupe. Si lo tenemos, leámoslo, por favor. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Esta cosa es dura, hermano. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Porque el hombre ya pidió ayuda. ¿A quién? A seguidores de Jesús. Así que cuidadito si usted le dice: hermano, ¿cree que usted puede orar? Mira que en mi casa siento que me asustan. Vaya a orar en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pero vaya con fe. Y si usted tiene temor, recuerde que dentro de usted está Dios como poderoso gigante. Y si usted, hermano, puede ir, pero usted va a seguir en su casa orando y ayunando para que la obra de Dios se manifieste en esta persona. Dice el versículo 40: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo: oh, generación incrédula y perversa. Qué dura, ¿verdad? Esa exhortación. ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? Y esto es peor. Y os he de, la palabra soportar es aguantar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. ¿Cómo se lo da? ¿Se lo da enfermo? Se lo da libre. Rompe las cadenas el Señor Jesús. Y si usted lo cree, Dios obrará en su vida. Empieza a creerlo. Empieza a confesar. Dígale: yo soy hijo del Señor. Yo soy libre de este pecado. Soy libre de esta tentación. Soy libre de este vicio. Pero si usted no lo hace, hermano, ¿sabe qué? El enemigo va a seguirlo atando. Pero si usted hoy decide creer que Dios puede romper las cadenas, Él lo hará. Amén, hermano. Amén. Cristo rompe las cadenas. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos la fe, la convicción y la seguridad que Él puede hacer la obra en nuestras vidas. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos.